nos encuentra en nuestras crisis. Así es, efectivamente Dios usa las crisis que pasamos para encontrarnos, para acercarse a nosotros. Dios nos grita en el dolor, decía C.S. Lewis. Cuando hay dolor o cuando hay crisis, él lo interpretaba como el grito de Dios, Dios desgarrándose la garganta para que hiciéramos caso. Por supuesto te estoy hablando de una forma metafórica, para que nosotros entonces podamos voltear nuestros ojos a Dios y podamos conocerlo y podamos reconocerlo como nuestro Creador, como nuestro Padre. Dios entonces nos encuentra en nuestras crisis. Así es lo que pasó en la experiencia de Ruth. Te estoy hablando en estos últimos días de esta mujer moabita, una mujer extranjera que vino a la tierra de Israel para conocer más de cerca quién era el Dios de Israel. Te leo el texto de Ruth capítulo 2 versículo 12. Dice así: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Dios recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Dios, el Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Eso se lo dice Booz, un hombre ahí en la narración del libro de Ruth, que está preguntando: ¿quién es esta joven que está trabajando entre mis siervos? Ruth en la mañana se levantó un día y vino a trabajar al campo donde están los siervos de este hombre Booz. Y entonces cuando él pregunta quién es esta joven, él le dicen: es Ruth la moabita que vino con Noemí. Y él sabe la historia. Todos allí saben la historia de estas mujeres que perdieron a sus esposos, y en el caso de Noemí, que perdió a su esposo y a sus hijos. Entonces ellos saben la crisis por la que han pasado ambas mujeres, y entonces por eso le dice este hombre: Jehová recompense tu obra, o Dios recompense tu obra, tu remuneración sea cumplida de parte del Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Fíjate cómo este lenguaje metafórico tan hermoso. Dios, así como una gallina en donde están los pollitos adentro de sus alas. ¿Has visto quizá esa imagen? Una gallina, cuando ya es noche, los pollitos quieren calor, quieren protección, y se meten abajo de las alas de la gallina. O las aves, ¿no?, que también eso hacen en sus nidos. Y los polluelos abajo de las alas. Y es la figura que usa aquí este hombre Booz para decirle a Ruth: Dios recompense tu obra, tu remuneración sea cumplida de parte del Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y es que Dios nos encuentra en nuestras crisis. Dios nos grita en el dolor. Normalmente queremos una explicación para el dolor. Queremos que alguien nos explique, ¿verdad? Sí, que alguien me explique, decimos. Pero en la Biblia me parece que no hay una explicación para el dolor. Hay una identificación que Dios hace con las personas que atraviesan un dolor. Dios se identifica con nuestro dolor y Dios atiende al dolor, pero no lo explica. Quizá deberíamos de tomar nosotros el ejemplo de eso que Dios hace, porque muchas veces intentamos explicar el dolor, intentamos que la persona entienda las cosas cuando está atravesando una crisis, un dolor muy agudo. Pero Dios no explica el dolor. Toda la Biblia no nos da una buena explicación del dolor.
porque no es necesario, me parece, explicarlo. Queremos a veces que nos explique alguien, pero lo que Dios hace es acercarse a nosotros. Y como en el caso de Ruth, que perdió a su marido siendo joven, entonces ella dice el texto ahí, vino a refugiarse bajo las alas del Dios de Israel. Y eso es lo que Dios hace, abrazarnos y cubrirnos con su presencia. No explicarnos los detalles, no explicarnos las razones del dolor, sino acercarse a nosotros y protegernos con su amor. Es lo que Él sí hace. En el Nuevo Testamento hay muchos casos de cuando Jesús se acercó a las personas en sus crisis. Me acuerdo de esa narración, quizá te acuerdes, cuando una mujer está caminando, van a enterrar a su hijo. Lógicamente que hay dolor allí, y Jesús se acerca y no explica el dolor. Lo que Jesús hace es solidarizarse con ese dolor de esa mujer y ayudarla en su necesidad. Según la narración del Evangelio, Jesús levantó al joven que estaba muerto y lo regresó con su mamá. Es decir, Jesús allí está siendo solidario con el dolor de esa mujer. Otro caso, Jesús está caminando por allí, por un estanque, y ve a un hombre paralítico. En la narración del Evangelio dice que este hombre llevaba 38 años siendo un paralítico, estando enfermo, no puede moverse bien. Y Jesús entonces se acerca a él y le hace la pregunta, una pregunta difícil. Le dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y este hombre empieza a dar muchas explicaciones. No puedo, es difícil, alguien viene antes que yo para llegar al estanque y ser sanado, yo no puedo. Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Y entonces en esa crisis que el hombre está viviendo, Jesús lo restaura y le dice, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces, las crisis por las que pasamos son el grito de Dios, son la llamada poderosa de atención de nuestro Dios para que volteemos con Él y percibamos su presencia solidaria. Eso es lo que necesitamos. Una persona que esté allí con nosotros, que nos diga que no nos va a dejar, que va a estar allí para que con su presencia nosotros podamos sentirnos seguros, porque en una crisis estamos tan devastados que a veces no podemos tener confianza en absolutamente nada o en absolutamente nadie. Lo que Dios hizo en el caso de Ruth fue justamente como dice ahí la metáfora, extender sus alas para que ella viniera a cobijarse en Él. Así que cuando estemos en una crisis, o ahora mismo, yo no sé si tú estás pasando por alguna crisis, puedas interpretar esa crisis como el grito de Dios, el llamado de Dios, para que tú y yo nos refugiemos bajo sus alas. Que Dios te bendiga.